Los 5 enemigos de la fe cristiana. De acuerdo al Fortalitium Fidei, un texto medieval escrito por el fraile franciscano Alonso de Espina en el siglo XV, dice que existen 5 enemigos de la fe cristiana, y cada uno de ellos representa un desafío o amenaza percibida para la fe de los creyentes. Quiero que tomes en cuenta que este libro es del medievo, por lo que sus ideas y prácticas podrían no estar alineadas con el concepto de las creencias modernas, pero que sin duda es una buena oportunidad para estudiar y comprender más acerca de las religiones y su historia. Por favor, escucha este video con una mente abierta. Mi intención no es desacreditar ninguna fe ni alejarte de tus creencias, sino simplemente presentarte información interesante, de manera entretenida. A continuación, te describo cada uno de estos enemigos. Número 1. Los herejes. En la Edad Media, la herejía era vista como una desviación venenosa de la verdad sagrada, una amenaza para la pureza de la fe cristiana. Según el Fortalitium Fidei, los herejes eran aquellos seres audaces que osaban cuestionar o reinterpretar las doctrinas cristianas ortodoxas. Estos individuos no eran meros desviados, sino agentes de desorden que amenazaban con destruir y erradicar la sociedad religiosa. La herejía, en aquel entonces, no era un mero desacuerdo teológico, sino un crimen grave que se castigaba con una ferocidad brutal. Los herejes eran cazados, perseguidos y, a menudo, condenados a lo que la Iglesia llamaba las llamas purificadoras de la hoguera. Existían más de 50 tipos de herejías que, según Alonso de Espina, se deslizaban como serpientes en la verdadera fe. El Fortalitium Fidei se convirtió así en una ventana a un tiempo donde la fe era el escudo, pero también la espada de la sociedad, y donde atreverse a creer otras cosas que las establecidas era un camino seguro hacia la muerte, tanto terrenal como eterna. Número 2. Los judíos. En la Europa medieval, la sombra del prejuicio se cernía ominosamente sobre la comunidad judía. Según el Fortalitium Fidei, los judíos eran vistos como un enigma religioso, una piedra de tropiezo en el camino de la fe cristiana. Alonso de Espina argumentaba que los judíos, al rechazar a Cristo, se habían convertido en adversarios de la fe cristiana. La sección dedicada a los judíos en la obra de Espina es un reflejo crudo de la tensión palpable y el prejuicio arraigado que existía en aquel entonces. Los judíos eran vistos como obstinados, reacios a aceptar lo que para muchos era la verdad incuestionable de Cristo. Espina desplegaba argumentos diseñados para guiar a los judíos hacia la luz del cristianismo, para convertirlos y traerlos al redil de lo que él llamaba la fe verdadera. Pero la resistencia de la comunidad judía a convertirse era vista como una ofensa y, en las páginas del Fortalitium Fidei, los judíos eran retratados como un grupo aparte, una comunidad que necesitaba ser salvada, convertida y, en última instancia,
asimilada. El Fortalitium Fidei no solo era una crítica a los judíos, sino también una provocación para el pueblo judío, para que abandonaran lo que supuestamente se consideraba un camino errado y unirse al camino verdadero del cristianismo. Pero, en el fondo, y visto desde la actualidad, también revela una profunda brecha de discriminación y un cúmulo de prejuicios que separaba a estas dos grandes tradiciones religiosas en la turbulenta época medieval. Número 3. Los musulmanes. ¿Adivinaste? Si ya de por sí los judíos eran discriminados por el cristianismo, ¿qué pasaría entonces con los demás dogmas? Al igual que con los judíos, Spina veía a los musulmanes como enemigos de la fe cristiana debido a sus creencias religiosas. Alegaba que el Islam iba en contra de las enseñanzas cristianas, reflejando las tensiones religiosas de la época, especialmente durante las cruzadas. Para Spina, los musulmanes eran portadores de una fe que se erguía en oposición directa a la doctrina cristiana. Eran vistos como adversarios, como heraldos de una creencia que desafiaba la supremacía del cristianismo. Spina, con una retórica ardiente, desentrañaba el Islam, argumentando fervientemente lo siguiente: negación de la divinidad de Cristo. Los musulmanes, al negar la divinidad de Cristo y considerarlo solo como un profeta, estaban en un grave error y en oposición directa a la doctrina cristiana fundamental. Rechazo de la Trinidad. Los musulmanes rechazaban la doctrina de la Trinidad, que es central para la fe cristiana. Esto fue visto como una herejía grave, una desviación de la verdad divina. Autoridad del Corán sobre la Biblia. La creencia musulmana en la autoridad del Corán sobre la Biblia desafiaba la palabra de Dios. Las cruzadas y la conquista. Dada la historia de las cruzadas y las tensiones entre los reinos cristianos y musulmanes, estos eran enemigos de la fe cristiana debido a sus intentos de conquistar territorios cristianos y de expandir el Islam. Número 4. Los demonios. En el oscuro y temible mundo que pintaba el Fortalitium Fidei, los demonios eran vistos como criaturas malévolas que buscaban alejar a los creyentes de la fe cristiana. Alonso de Espina delineaba el abismo tenebroso donde habitaban estas entidades malignas, describiendo con una precisión casi macabra los métodos viles con los que buscaban corromper las almas puras. Los demonios, según Espina, eran maestros del engaño. Sembraban herejías en los oídos de los fieles, tentándolos con promesas falsas y visiones corruptas. Eran los arquitectos de la brujería, los patrocinadores de los pactos oscuros con el diablo y los heraldos de la desesperación y la duda entre los creyentes. El Fortalitium Fidei se sumerge en las descripciones detalladas de estos seres de la oscuridad, intentando desentrañar sus maquinaciones para armar mejor a los fieles contra sus trampas. Era la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, entre la pureza de la fe y la corrupción del mal. Los argumentos de Espina contra los demonios eran la corrupción de la fe. Spina argumentaba que los demonios buscan corromper la fe pura de los cristianos, desviándolos del camino de la rectitud. Promoción de la herejía. Los demonios podrían ser vistos como los promotores de herejías, sembrando dudas y falsedades entre los creyentes.
Patrocinio de la brujería. Se decía que los demonios son los patrocinadores de la brujería, una práctica vista como una abominación ante los ojos de Dios. Pactos con el diablo. Los pactos oscuros con el diablo podrían ser descritos como la traición suprema. Una venta del alma a las fuerzas del mal en desafío directo a la voluntad divina. Y finalmente, el quinto enemigo de la fe cristiana: las brujas. En el Fortalitium Fidei, las brujas son presentadas como personas que han hecho pactos con el diablo y utilizan la magia para hacer el mal. La descripción de Spina de las brujas fue que eran vistas como las hilanderas de la maldad, las que tejían pactos oscuros con el diablo para obtener poderes peligrosos. Además, decía que estas mujeres se entregaban voluntariamente a las garras del mal. Las brujas, en la visión de Spina, eran las agentes terrenales de los demonios, ejecutando en la tierra los designios oscuros del inframundo. Con sus hechizos y encantamientos, buscaban corromper la pureza de los corazones y desviar las almas de la luz divina. Eran las sembradoras de enfermedades, causantes de desgracias, y las que, con sus artes oscuras, desafiaban la voluntad de Dios. La brujería, un tema que Spina aborda con una mezcla de horror y fascinación, era vista como una forma de rebelión contra la divinidad. Los argumentos de Spina contra las brujas eran: rebelión contra Dios. Las brujas, al hacer pactos con el diablo, estaban en rebelión directa con Dios y su orden divino. Corrupción de las almas. Las brujas eran vistas como corruptoras de las almas, utilizando su magia para desviar a los fieles del camino de la rectitud. Sembradoras de desgracia. Las brujas, con sus hechizos, sembraban desgracias y enfermedades en la sociedad, causando sufrimiento y miseria. Promoción de la herejía. Al igual que los demonios, las brujas eran acusadas de promover herejías y falsedades, desafiando la doctrina cristiana ortodoxa. En resumen, los 5 enemigos de la fe cristiana en el Fortalitium Fidei reflejan las tensiones religiosas, culturales y sociales de la época medieval. La obra es un testimonio de cómo la Iglesia percibía y respondía a estas amenazas, y ofrece una visión de las complejas relaciones entre diferentes grupos religiosos y culturales en ese periodo histórico. Por favor, no creas que estoy en contra del cristianismo. Mi intención no es alejarte de la fe, sino simplemente invitarte a un momento de entretenimiento, mientras revelamos una parte escondida de nuestra historia. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los 5 enemigos de la fe cristiana.